Hola, ¿cómo están? Este es el programa De Frente, un espacio digital en el cual discutiremos de los temas que afectan a su vida, a su familia, a nuestra sociedad. Hablaremos de economía, de política, de historia, de cultura, de todos aquellos desafíos que tenemos para nuestro progreso, para nuestra modernización. Pero no solo nos quedaremos en los grandes temas o en las grandes preguntas. También hablaremos para la gente que trabaja, que emprende, que está desarrollando un nuevo negocio, para que intercambiando ideas, para que discutiendo distintos puntos de vista, conociendo distintas perspectivas, aprendamos de nuestros invitados, de distintas personalidades, de distintas personas que con su trabajo todos los días contribuyen a mejorar nuestra sociedad. Este va a ser un programa que lo vamos a hacer por vía digital y espero que ustedes desde su teléfono, desde su tablet, desde su computadora, nos estén alimentando, nos hagan llegar sus sugerencias, nos planteen temas que quieran que analicemos, preguntas que quieran que formulemos. Así vamos a construir este espacio juntos. Muchas gracias por acompañarnos. Tenemos en este episodio al doctor Carlos Cuéllar, un profesional boliviano que se ha destacado por su carrera en el exterior. Él es médico formado en la Universidad Nacional de Córdoba, tiene una maestría en Salud Pública y Medicina Tropical en el Instituto de Medicina Tropical de Amberes, Bélgica. Inició su carrera en Bolivia como epidemiólogo del CENETROP y después fue cofundador de ProSalud, esta organización que tanto bien le hace a nuestra sociedad. Desde 1998 ha desarrollado su carrera implementando sistemas de salud en América Latina, el Medio Oriente y África. Hoy es vicepresidente de una organización muy conocida de salud global, la University Research Corporation. Y vamos a conversar con él sobre este tema que nos interesa y nos preocupa a todos, sobre el tema de la pandemia de la COVID-19. Doctor Cuéllar, realmente muy agradecido por tenerlo en este programa. Y quiero preguntarle, ¿cómo ve la pandemia actualmente? Hace poco escuchaba en una entrevista que decían que habrá un antes y después de la pandemia, que incluso cuando nos pregunten en el futuro sobre algún hecho nos dirán eso sucedió antes o después de la pandemia. ¿En qué estado estamos hoy en el mundo en materia de la evolución de la pandemia? Muchas gracias por la invitación y te hago llegar mis más cordiales saludos, estimado Oscar. Bueno, ¿en qué estado está la pandemia a nivel internacional? La pandemia sigue activa a nivel mundial, pero no todos los países y regiones están en el mismo nivel de evolución. Para que lo entendamos bien, la pandemia es la suma de varias epidemias que están en diferentes países, en diferentes fases y tienen diferentes patrones de transmisión. Esos patrones están determinados por las medidas de salud pública que asumen los líderes y los comportamientos de los individuos y las comunidades en cada uno de esos países o regiones. Bueno, en el caso, por ejemplo, del sudeste asiático, países como Japón, Vietnam, Singapur, así como Australia y Nueva Zelanda, se ha logrado controlar la pandemia. La transmisión es baja, el número de casos y hospitalizaciones es también bajo, así como el número de muertes. En otras regiones, como el caso de Europa, la pandemia está activa, aunque está bajo control. Están sufriendo lo que se ha venido a llamar las segundas olas y también algunos hablan ya de terceras olas. Y una característica es que es la aparición de algunas variantes de coronavirus que son más fácilmente transmisibles. En el caso de Estados Unidos, Brasil y México, también están en una segunda ola, caracterizada por un rápido incremento de casos, la aparición de las variantes y un alto número de hospitalizaciones. En África, África del Sur es el país más afectado, pero por ejemplo en el caso de Mozambique, que había habido muy pocos casos durante 2020, solo en el mes de enero
el mes de enero tuvo más casos que todo el año 2020. Están en este momento en una subida acelerada de casos. En todas estas regiones y países, los elementos que determinan el comportamiento de la pandemia creo que vale la pena remarcar. La pandemia evoluciona en la medida en que, primero, la percepción de los líderes, ¿no? Hay líderes que aceptan la existencia del virus, se adhieren a la ciencia, hay otros virus que creen que el virus no existe o que el país es tan excepcional, tan particular, que va a poder eludir esta realidad a nivel mundial. El segundo elemento son las medidas de salud pública que se toman en el tema de la comunicación social, el testeo masivo, la respuesta frente a los casos, la existencia de camas de terapia intensiva y camas hospitalarias. Y lo más importante, yo diría, son los comportamientos individuales y colectivos, ¿no? Que están determinados por cómo la comunidad percibe el riesgo, la necesidad de movilizarse, que es una realidad, gente que tiene que movilizarse por cuestiones de trabajo, de diversa índole, desde los servicios de salud, seguridad, cadena alimenticia, etcétera. Y evidentemente el uso consistente de las medidas de bioseguridad son elementos muy importantes. Ahora, digamos, sí, la vacunación está cambiando en algunos lugares, en algunos países, el curso de la pandemia, pero ese es un tema que podemos conversar, sí, después. Así es, doctor. Usted mencionó un tema que a todos nos interesa porque al mismo tiempo nos llena de incertidumbre. Estoy seguro que quienes nos están viendo se preguntan, ¿cómo es esto de las olas? Porque el año pasado, cuando llegó la pandemia, bueno, pensábamos que pasaba este año y vendría un 2021 mejor. Y sin embargo hemos visto que de pronto llega una segunda ola, incluso a países tan avanzados como los europeos. Nos llega también aquí en Bolivia. Hoy en Europa ya hablan de una tercera ola. ¿Cuántas olas pueden haber? ¿Cómo va a evolucionar esto en su experiencia, doctor Cuéllar? Bueno, en efecto, podemos decir que estamos en lo que se ha llamado en Bolivia y en muchos países en lo que se ha llamado la segunda ola de la pandemia, ¿no? Técnicamente, bueno, eso de la segunda ola es un término más de orden comunicacional y periodístico, pero yo le voy a compartir lo que es técnicamente para que haya una segunda ola, la infección debe, una segunda ola de infección, debe cumplirse un requisito fundamental, y es que la infección o la transmisión de la enfermedad haya sido completamente controlada la primera vez, claro, ¿no? Entonces, si se llegaría al caso en el cual, digamos, durante 14 días no hay casos nuevos, entonces, y después vuelve a aparecer, ahí estaríamos en términos estrictamente técnicos se podría hablar de una segunda ola. En realidad, el término correcto, porque nunca hemos llegado a ese estadio en el cual no había casos, siempre habían algunos pocos casos. Estábamos en camino a ello, pero nunca llegamos al control total de la primera ola, digamos, ¿no? Entonces, el término correcto es un rebrote. Lo que tenemos es un rebrote severo, ¿no?, de una primera ola que nunca se controló completamente. Pero en términos comunicacionales sigamos con el concepto de que, como la gente lo ha entendido, que estamos en una segunda ola y para entender si va a haber o no una tercera ola, ¿no?, lo más importante es saber que depende de nuestros comportamientos. No hay otra realidad que esa, ¿no? Los países que creyeron haber vencido la enfermedad y que relajaron sus medidas cuando empezaron a bajar el número de casos, el número de hospitalizaciones, el número de muertes, y por una serie de fenómenos pensaron que, bueno, esto ya se acabó, la gente también se cansa, es lo que se ha llamado la fatiga de comportamiento, empiezan a relajar
las medidas de seguridad, empiezan a salir, a reunirse, a exponerse, y ahí es cuando aparece, digamos, un rebrote de la enfermedad. Perdón, Eso es lo que ha esa pasado justamente era la en inquietud que muchos yo casos. tenía y estoy seguro que todos los que nos están viendo en Bolivia. Bueno, ¿cuáles son las perspectivas de la pandemia para Bolivia en este 2021? ¿Cómo usted ve que viene la evolución de la pandemia? Bueno, yo diría que la evolución de la pandemia va a depender primero de nuestros comportamientos. Creo que lo más importante el continuar con medidas preventivas y, digamos, manejar nuestra exposición a los riesgos. Hay elementos que podrían hacer recrudecer la infección, como es el caso de las campañas electorales, las mismas elecciones, aunque en lo personal yo le temo más a las campañas electorales que al mismo proceso, el día del proceso electoral, que generalmente se cumplen las medidas de bioseguridad de una manera, digamos, como se lo hizo en el año pasado, ¿no? Entonces, la perspectiva es que hay un riesgo que nosotros como comunidad, como nación, como pueblos, debemos estar conscientes y que hay que acelerar el tema de la vacunación, hay que también continuar con un proceso de vigilancia epidemiológica, porque el riesgo de la importación de casos nuevos de otros países es real. No es para decir que vamos a controlar absolutamente o prohibir la entrada de personas, pero debemos tener protocolos que nos aseguren que estamos sabiendo qué es lo que está sucediendo y actuar cuando al inicio de cada rebrote, no esperar a que se instale la ola para querer tomar medidas que ya son, yo diría, extemporáneas. Sí, doctor. ¿Y qué cambia con la llegada de las vacunas? ¿Es realmente una solución? ¿Es inmediata o en qué plazo? Hay que seguir teniendo justamente esos cuidados que usted mencionaba. Creo que es importante porque quizás uno de los peligros que tenemos es que haya una flexibilización con la llegada de las vacunas que en los cuidados, en la prevención, que nos impida realmente encontrar la solución que buscamos. Bueno, las vacunas yo creo que es, bueno, la medida preventiva que al final va a lograr el objetivo que es de aumentar la inmunidad colectiva y hacer caer el número de casos. De la manera como uno tiene que entender, como dice, hay que conocer al enemigo, ¿no? Con el que uno está lidiando. En este caso, el virus. El virus tiene una misión, que es la misión de sobrevivir. Entonces, el virus trata de adaptarse a las situaciones y hacerse más transmisible cuando se le hace más difícil de poder contagiar a otros. Entonces, esta es una carrera contra el virus, ¿no? Yo creo que mientras más rápido se vacune, la vacuna es una solución. Sin embargo, ¿no? Para que esa solución funcione, se tiene que alcanzar un número mágico, y el número mágico es 70% de la población que tenga inmunidad, sea inmunidad por haber tenido la infección o inmunidad por la vacuna, para que eso haga que ya para el virus sea muy difícil poder reproducirse. Sin embargo, hay que seguir las normas básicas de seguridad. No es decir, yo me he vacunado, tengo mis 2 dosis y ahora me voy a ir a la calle sin barbijo, a exponerme. No, no es así. Uno tiene que mantener, como gobierno, como país, tenemos que seguir la vigilancia epidemiológica, nuevos casos, y como, digamos, en el caso de Bolivia, tenemos que desarrollar la capacidad de hacer la vigilancia genómica. La vigilancia genómica significa determinar qué virus somos los que tenemos, qué variantes tenemos en el país, para conocer y para actuar y estar, digamos, aportando a nivel digamos, de la comunidad científica internacional, pero también internamente
saber cuáles son las variantes que están predominando en nuestro país. Esa información que yo sepa no la tenemos, pero es una necesidad. En resumen, vacunación se mantienen, sí, y es muy positivo. Segundo, se mantienen las medidas de bioseguridad hasta alcanzar el 70% digamos, y ver objetivamente que los números de casos se reduzca y las hospitalizaciones y las muertes. Y hay que seguir con una vigilancia epidemiológica porque pueden haber rebrotes o pueden haber casos importados y desarrollar esta capacidad de hacer la vigilancia genómica para saber qué variantes tenemos en el país. Gracias, doctor. No quiero terminar esta entrevista sin justamente hacerle una pregunta sobre el tema de la vacuna. Estoy seguro que en Bolivia, en todas partes, supongo que también donde usted reside, en los Estados Unidos, porque uno lee las noticias, hay esta discusión sobre las vacunas, incluso hay lo que se llama el movimiento antivacunas, ¿no? Y no hay quien nos reciba en el teléfono un mensaje expresando desconfianza, en fin, una serie de teorías en contra de las vacunas. Me gustaría que usted, con su conocimiento, su formación, su experiencia, por favor, nos dé su posición sobre este tema. En lo particular, sobre las vacunas contra la COVID-19, si tiene alguna referencia sobre cuáles ponerse y cuál es la actitud que debemos tener frente a ellas. Bueno, las vacunas tienen el gran potencial de acelerar el fin de la epidemia. Yo creo que es la mejor opción que tenemos. La otra opción es la opción que no queremos. La otra opción es llegar al 70% de personas infectadas con inmunidad que han tenido que pasar por todo el sufrimiento y digamos, todo el alto costo de vidas que le costaría a la humanidad llegar a ese número. O sea, yo calculo que alrededor de 15-20% de la población ya ha tenido, digamos, en el caso de Bolivia, ¿no? La infección, pero esa misma inmunidad está lejos del 70% que estamos hablando. Entonces, para las vacunas es una solución. Segundo concepto es que no es un tema de salvación individual, es un tema de salvación colectiva. O sea, yo me vacuno, está bien, pero tengo que estar en un ambiente donde todo el mundo está vacunado para que la cosa funcione. El camino con vacuna es muchísimo más corto y nos ahorra vidas humanas, sufrimiento humano. Sin embargo, hay un principio en salud pública que dice, las vacunas no salvan vidas, las vacunaciones sí salvan vidas. ¿Qué quiero decir? Que la vacuna en la heladera, en el refrigerador, no sirve de nada. Tiene que estar en el brazo de la persona. Y yo creo que hay un tema operativo muy grande, un desafío inmenso de poder movilizar a toda la sociedad para llegar a la vacunación de una forma rápida, con participación del sector privado, del sector público, de la comunidad, voluntarios, etcétera, para lograr esa inmunidad colectiva que necesitamos para derrotar a la pandemia. Bueno, hay varias vacunas con diferentes, digamos, tecnologías, y todas las vacunas aprobadas por la OMS, la Administración de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos, la Unión Europea, son seguras y confiables. Hay evidentemente muchas noticias falsas, tendenciosas, originadas por movimientos antivacunas que comenzaron hace unos años, pero que yo creo que están basados en elementos que no son científicos, en rumores, en creencias de que las vacunas son para que la gente o empresas se llenen de dinero, o que esa es la forma que va a dañar a la humanidad. Bueno, muchas teorías que no me voy a referir. Sin embargo, yo creo que sí les puedo decir cuál es la mejor vacuna. Y la respuesta es esta. La mejor vacuna es la que me puedo poner y la que tengo a mi alcance. En la medida en que en este momento hay un desfase entre la demanda por vacunas y la oferta. La oferta es muy poca, la demanda es mucha.
Entonces, no es el momento de ponerse, digamos, escogedor. Todas las vacunas que han sido aprobadas por las organizaciones que he mencionado son seguras y confiables y tienen la eficacia que se necesita para que logremos la cobertura de vacunación, para que tengamos inmunidad colectiva que necesitamos para recuperar la normalidad en todo sentido, en la vida económica, en las relaciones individuales, y que tenemos que verlo como, repito, que no es un tema de salvación individual, es un tema de salvación colectiva para que esto sea historia y ya no más una realidad. Eso es lo que buscamos. Muchas gracias, doctor Cuellar. Realmente estamos muy contentos de haberlo tenido en este primer episodio del programa De Frente. Estoy seguro que para todas las personas que nos han estado siguiendo por las redes sociales, las explicaciones que usted nos ha dado han sido muy esclarecedoras, nos ayudan a despejar muchas dudas y también nuevamente felicitarlo por toda esa trayectoria profesional de la cual los bolivianos podemos estar muy orgullosos. Un saludo y un abrazo.